bien. Dentro de lo que significa la actividad hormonal, ¿sí? Vamos a tener péptidos gastrointestinales que van a brindar distintas funciones. ¿Ya? Dentro de esto tenemos que tomar en cuenta que van a ser hormonas porque van a pasar a la circulación. Vamos a ver sustancias parácrinas, sustancias neuróticas. ¿De acuerdo? Sustancias parácrinas que no necesariamente pasan a la circulación, sino que viajan por difusión, ¿ya? Hacia el órgano efector, ¿de acuerdo? Y las sustancias neurógenas que son producidas por las neuronas, ¿sí? Que van a generar una actividad de respuesta, ¿sí? Alterando o generando presencia de acción cardiaca. Muy bien. Dentro de las sustancias reguladoras gastrointestinales, vamos a ver que existen, van a regular funciones de motilidad, ¿ya? Funciones de secreción, efectos tróficos que inhiben o potencian otras hormonas gastrointestinales, ¿ya? Entonces tenemos a las hormonas, ¿sí? Las hormonas que necesariamente tienen que pasar a la circulación, sí o sí, para que sea característico de actividad hormonal, tienen que pasar a la circulación, ¿ya? Hay una secreción en el tracto gastrointestinal, pasan a la circulación portal, el hígado pasa a una circulación sistémica y finalmente llegan a una célula diana, donde van a tener un receptor específico para ese hormona, ¿de acuerdo? A partir de ahí se va a generar un tipo de respuesta. Vamos a tener sustancias parácrinas que desde la célula endocrina del tracto gastrointestinal pues se va a hacer una difusión hacia la célula diana que también va a contener un receptor específico, y las neuronas o las sustancias neurógenas que van a ser liberadas por neuronas del tracto gastrointestinal, ¿sí? Generan a través de un potencial de acción, van a ejercer su liberación y van a actuar en la célula diana a través igual de receptores específicos. ¿De acuerdo? Dentro de las células que van a generar actividad endocrina, ¿sí? O las células que tienen gran importancia, tenemos 4, ¿ya? En realidad hay más, ¿sí? Pero estas 4 son las que tienen una gran función en el proceso de secreción y digestión, ¿de acuerdo? Tenemos a las células G, ¿sí? Productoras de gastrina, ¿ya? A las células S, productoras de secretina, a las células I, productoras de colecistocinina, y a las células K, que nos van a producir el péptido inhibidor gástrico, ¿ya? El péptido inhibidor gástrico o el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, también se le llama, ¿de acuerdo? Entonces tenemos gastrina, secretina, colecistocinina, péptido inhibidor gástrico. A eso le podemos sumar la motilina, ¿ya? Le podemos sumar también la somatostatina, ¿de acuerdo? Estos van a ser las principales sustancias que nosotros vamos a encontrarnos en el tubo gastrointestinal, ¿de acuerdo? Pues para que no se olviden, la gastrina, ¿de acuerdo? La secretina, colecistocinina, ¿sí? Péptido inhibidor gástrico. Aquí tenemos también a la motilina, ¿ya? Y a la somatostatina. ¿De acuerdo? Para que no se olviden qué células las producen. Gastrina, células G. Secretina, células S. Colecistocinina, tiene muchas I. Célula I. ¿Ya? Péptido inhibidor gástrico, células K. ¿Esto es? La motilina empieza con M, células E. ¿Y la somatostatina? ¿Se acuerdan? ¿De la somatostatina? Células D. ¿De acuerdo?
Estas son las células que van a regular el proceso de secreción y digestión, también la actividad de movimiento, ya, contráctil, ya. La motilina, producida por las células M, va a interactuar o va a tener actividad en los procesos o en los periodos en los que no estamos consumiendo alimentos, ¿sí? Periodo interdigestivo se llama eso, ¿de acuerdo? En esos periodos donde estamos en ayuno, pues se va a empezar a generar la liberación de motilina, ¿sí? En pulsos de cada 90 minutos, ¿ya? Impulsos de cada 90 minutos para generar un movimiento a lo largo de todo el tubo gastrointestinal, ¿de acuerdo? Con la finalidad también de ir generando ese vaciamiento, esa liberación, ¿de acuerdo? Entonces la motilina por las células M se va liberando en un pulso de 90 minutos, ¿de acuerdo? Un pulso de 90 minutos. Muy bien. La somatostatina vamos a ir hablando más adelante y vamos a ir viendo las distintas características de estos otros hormonas o sustancias, ¿ya? Tenemos ahora células enterógenas que la gastrina las vamos a encontrar en el antropológico, ¿ya? Las vamos a encontrar también en el duodeno, sobre todo en la primera porción, ¿ya? En el duodeno. Vamos a tener a las células secretoras o las células S, las células I, que ahora pues secretina y colecistocinina, que sobre todo van a estar en el tubo digestivo, ¿de acuerdo? En la primera porción del tubo digestivo delgado, ¿ya? Porque van a ayudar a controlar todo lo que llegue desde el estómago, ¿sí? Ustedes tienen que entender que el estómago es una cavidad ácida, ¿sí? Una cavidad gástrica contiene gran cantidad de ácido, muy bien, es un pH muy fluido, ¿ya? Y el duodeno tiene que contener un pH mucho más alcalino, ¿de acuerdo? Tiene un pH mucho más alcalino. Entonces, a medida de que va llegando el contenido del vaciamiento gástrico, que es ácido, pues se va a empezar a estimular la producción de secretina para estimular al páncreas y comenzar a secretar bicarbonato en el duodeno para neutralizar este pH ácido, ¿de acuerdo? A medida que va llegando contenido gástrico, sobre todo contenido lipídico, ¿sí? Sobre todo grasas, se va a empezar a producir la colecistocinina para poder producir ese proceso de digestión de las grasas, ¿de acuerdo? La colecistocinina se estimula por las grasas y aminoácidos también. Vamos a ver. ¿Listo? El péptido gástrico. A medida que va llegando mayor cantidad de ácido, sí, a medida que va llegando mayor cantidad de ácido, pues se va a empezar a producir el péptido gástrico para disminuir la producción de ácido gástrico. Eso lo vamos a ver. Muy bien. Bien. Entonces, acá tenemos a 4 tipos importantes de sustancias u hormonas, ¿ya? Gastrina, ¿sí? La gastrina con la colecistocinina son similares, pertenecen a una misma familia, ¿ya? Es una familia de gastrina, colecistocinina, tienen características similares. Últimos 5 aminoácidos de la colecistocinina son similares a los, o iguales a los de la gastrina, ¿ya? Tienen un mismo receptor incluso, y los hace variar en esta composición, ¿sí? Y en el caso de la colecistocinina, 33 aminoácidos, en el caso de la gastrina, 34 aminoácidos. Hay 2 tipos de gastrinas, una de 17 y otra de 34 aminoácidos. Muy bien, simplemente es la suma de estos dos, ¿ya? ¿Cuál es la otra diferencia entre gastrina y colecistocinina? Su terminación, tetrapéptido C-terminal, en el caso de la colecistocinina, tetrapéptido C-terminal, ¿de acuerdo? Tienen una característica muy similar, pero con sus diferencias. Va. ¿Qué células producen la gastrina? Las células que ubicadas en el estómago, sobre todo en el estómago, ¿ya? Pero también hay en el tracto en el tubo digestivo, en la primera porción del duodeno. Muy bien. Las células que estímulos, presencia de proteínas o polipéptidos y aminoácidos, ¿ya? Las proteínas y aminoácidos van a generar la liberación o actividad de las células que para la producción de gastrina, ¿ya? La distensión del estómago, hemos dicho estímulos de lo que significa tracto gastrointestinal, la distensión, muy bien. Hay estimulación vagal, ¿de acuerdo? El sistema nervioso parasimpático genera actividad gastrointestinal, por tanto estimula las células G para la producción de gastrina, ¿de
acuerdo? ¿Ya? Y se inhibe cuando existe un pH demasiado bajo, es decir, cuando el estómago, la mucosa o el contenido del estómago está demasiado ácido, pues comienza a inhibirse la célula. ¿Para qué? Para disminuir la producción de gastrina, porque la gastrina tiene una función, estimula la secreción de hidrógenos, es decir, de ácido clorhídrico, ya por las células parietales, lo que hace que tengas un pH mucho más ácido. Bueno, si tienes un pH demasiado ácido, pues se va a inhibir la célula G para disminuir la producción de ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Es un sistema de retroalimentación negativa en este caso. ¿Ya? Entonces, esta célula G tiene esas dos funciones: estímulo para la secreción de hidrogeniones, ese es uno, ¿ya? Es decir, favorecer la formación de ácido clorhídrico, ¿ya? Y por otro lado, efectos sobre la mucosa gástrica. Aumenta la mucosa gástrica, ¿ya? Aumenta todo el epitelio gástrico. Muy bien, esa mucosa gástrica. Perfecto. Vamos a la colecistocinina. La colecistocinina es producida por las células I, ¿sí? Células I, duodeno y Y1, es donde más se van a encontrar estas células, ¿ya? Ante la presencia de polipéptidos, aminoácidos y ácidos grasos. ¿De acuerdo? La colecistocinina va a ayudar a la liberación en el proceso de digestión. ¿De acuerdo? Acciones. ¿Estimula la secreción de enzimas pancreáticas? Sí. Cuando hablemos de la secreción pancreática, vamos a hablar de dos componentes: un componente acuoso, que es dado sobre todo por liberación de bicarbonato, y un componente enzimático, ¿ya? Para la liberación de grasas y proteínas, ¿ya? Llegan ácidos grasos, llegan proteínas, llegan aminoácidos, se estimula la colecistocinina para estimular la secreción de enzimas pancreáticas, ese componente pancreático. Muy bien. Va a generar contracción de la vesícula, ¿de acuerdo? Está llegando ácidos grasos, tiene que digerirse esa grasa, ¿ya? Esa grasa va a generar la contracción de la liberación de las células I para producir colecistocinina. La colecistocinina va a viajar a través de la circulación a la vesícula, estimulando su contracción, ¿ya? Contracción para la liberación de sales biliares, al mismo tiempo que relaja el esfínter de Oddi, ¿ya? El esfínter de Oddi, que va a ser por donde va a brindar la salida desde el conducto biliar, ¿de acuerdo? Hacia el intestino delgado, ¿verdad? La segunda postura del intestino delgado. Produce la relajación del esfínter de Oddi y la contracción de la vesícula biliar para producir la secreción biliar, ¿de acuerdo? Favorecer esa secreción biliar. Estimula la secreción de bicarbonato pancreático, en cierta medida, no tanto. Estimula el crecimiento de páncreas, exócrino y vesícula, sí. Estimula el crecimiento por aumento de la actividad enzimática, ¿sí? Inhibe el vaciado gástrico, ¿de acuerdo? La colecistocinina es una de las hormonas que inhibe el vaciado gástrico. Muy bien. Eso es respuesta a que tiene que disminuir la irritación o el contenido que está llegando al duodeno para favorecer un proceso digestivo más adecuado. Muy bien, entonces inhibe el vaciado gástrico. Tenemos a la secretina. Es otra familia, ¿sí? Que comparte también con el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, porque es el péptido de gastrina, ¿sí? El péptido gástrico, ¿sí? Familia de secretina, pero estos son mucho más diferentes, similar al glucagón con 27 aminoácidos. Muy bien, la secretina se produce por las células S, que están localizadas en el duodeno. ¿Cuál es el estímulo? Presencia de hidrogeniones, ¿sí? Presencia de ácidos gástricos y la luz. ¿Sí? Cuando el contenido gástrico pH es menor a 4.5, o el pH que es 4.5 del contenido gástrico es mucho menor todavía, llega al duodeno, ¿de acuerdo? Es decir, cuando llega demasiado ácido al duodeno, se va a empezar a producir secretina, ¿de acuerdo? Cuando llega demasiado ácido. Muy bien, también ácidos grasos, pero sobre todo el ácido. ¿Cuál es la función de la secretina? Estimula la secreción de bicarbonato, ¿sí? Por parte del páncreas, ¿de acuerdo? Por parte del páncreas se estimula la secreción de bicarbonato para neutralizar precisamente el pH ácido que está llegando desde el estómago, ¿de acuerdo? Sí. Las lipasas se inactivan con un pH menor a 3. Esto va a estimular, es decir, la liberación de bicarbonato va a hacer que no tengamos un pH menor a 3 en el intestino delgado.
Porque si tenemos un pH menor a 3 en el intestino delgado, las lipasas que se producen cuando se libera la componente enzimático del páncreas, pues se van a inactivar, ¿de acuerdo? Y si se inactivan las lipasas, no se digieren las grasas, ¿de acuerdo? Si no se digieren las grasas, vamos a tener una esteatorrea, es decir, eliminación de grasas a través de las heces. Bien, un pH tiene que generar un pH óptimo entre 6 y 8 en el intestino delgado. Muy bien. Bueno, inhibe los efectos de la gastrina sobre las células parietales, va a disminuir la secreción de ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Disminuye la secreción de ácido clorhídrico. Muy bien. Principal función de la secretina, liberación o secreción de bicarbonato de sulfato. ¿De acuerdo? Bien, tenemos al péptido insulinotrópico, al péptido inhibidor gástrico. ¿De acuerdo? Lo producen las células K. Duodeno y yeyuno es donde se van a encontrar más las células K. Ante la presencia de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos y reducción intestinal. ¿Ya? Va a estimular la producción de insulina. Estimula la secreción de insulina desde las células beta. Es un estimulador de insulina, de secreción de insulina. ¿Ya? E inhibe la secreción gástrica de nitrogenio. Péptido inhibidor gástrico significa que en ese proceso digestivo va a también disminuir la producción de ácido clorhídrico cuando exista demasiada cantidad de la producción de hidrogeniones. ¿Ya? Inhibe la secreción gástrica de hidrogeniones, sobre todo inhibiendo la actividad de las células G o de la liberación de gas. ¿De acuerdo? Y por otro lado, aun así tenga niveles mínimos, estimula la secreción de insulina desde las células G. Por eso insulina. ¿De acuerdo? Acá. Lo mismo. Gastrina, células G. ¿Sí? Productos proteicos, estímulos que generan la secreción, productos proteicos, distensión del estómago, estimulación vagal. ¿De acuerdo? Lo mismo que hemos visto hace rato. Muy bien. Inhibidores. Péptido liberador de gastrina. Hay un estimulador, el péptido liberador de gastrina. ¿Ya? Esta es una hormona que también se puede producir. ¿Ya? Es una hormona que se puede producir cuando hay estos estímulos. Y este péptido liberador de gastrina también favorece la producción de esta hormona. ¿Sí? Inhibidor, colecistocina. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Sobre todo secreción de ácido clorhídrico, aumenta la secreción de pepsina, ¿sí? La pepsina que va a pasar a ser pepsinógeno cuando llegue a un ambiente ácido, y este pepsinógeno nos va a dar inicio de la digestión de las proteínas degradando las moléculas de colágeno, ¿ya? El factor intrínseco importante para la absorción de vitamina B12, ¿ya? Crecimiento de la mucosa gástrica. Esto no se olvide, el crecimiento de la mucosa gástrica. Parte de la actividad de la gastrina. ¿De acuerdo? Utilidad y vaciamiento estomacal. Su producción disminuye con secretina, péptido intestinal más activo, también, y la somatostatina. La somatostatina, ¿sí?, es producida por las células D. Están estas células D en el antro pilórico, ¿ya? Están en el antro pilórico, y a medida que se va generando demasiada acidez en el estómago, en la cavidad gástrica, pues se comienza a liberar somatostatina para disminuir la actividad de las células G. Se inhibe las células G para disminuir la producción de ácido clorhídrico. ¿Muy bien? La colecistocina, células G en el duodeno y yeyuno. Estímulos de secreción, productos de grasas intestinales. ¿Sí? Péptidos, ácido clorhídrico, aminoácidos esenciales. Estimula la secreción de enzimas pancreáticas, no se olvide. ¿Sí? Secreción de bicarbonato en cierto grado, crecimiento del páncreas exógeno con la actividad glandular, ¿ya? Contrae la vesícula biliar y estimula la secreción de la bilis, les decía, relajando el esfínter de origen. Inhibe el vaciamiento gástrico. ¿De acuerdo? La secretina. Células S, duodeno y yeyuno, próxima alivio también, estímulos de secreción, acidificación del quimo que llega al duodeno. Ese pH ácido que llega al duodeno es lo que te va a estimular a la secretina. Muy bien. ¿Qué te hace la secretina? Liberación de bicarbonato. ¿Ya? Liberación de bicarbonato. Inhibe la producción de gastrina, ácido clorhídrico, ¿sí? Disminuye el vaciamiento gástrico para evitar que se siga acumulando ácidos en el intestino delgado. Muy bien. Dentro de todas las hormonas hay otras
sustancias, ¿sí? Hay otras sustancias, como la sustancia P, ¿sí? Que puede actuar como un inhibidor, ¿de acuerdo? Que puede actuar como un inhibidor. La somatostatina, que va a ser dada por la célula C y se va a hacer en el páncreas, ¿sí? Que va a disminuir la liberación de gastrina, disminuye la secreción de fluidos y fluidos de bilis y aumenta la contracción de músculos, ¿de acuerdo? La somatostatina, si se acuerdan, inhibe todo, inhibe la insulina, inhibe el glucagón, inhibe la gastrina, es un inhibidor la somatostatina, ¿bien? Es el mayor inhibidor, sin embargo, sí nos favorece la contracción del músculo liso, ¿de acuerdo? Para aumentar el peristaltismo. Después tenemos a la motilina que les decía, la célula M, con lo que aumenta la contracción muscular, ¿ya? Y sus dianas son el esfínter esofágico, el estómago y el duodeno, ¿de acuerdo? Sobre todo en el esfínter del estómago y el duodeno para favorecer ese proceso de motilidad y peristaltismo cada uno de ellos. Muy bien. Tenemos ya. Nosotros en el proceso digestivo tenemos que tomar en cuenta que van a haber sustancias como la colecistocinina, ¿sí? O la insulina, que van a ser inhibidores de anoréxicos, ¿no? Sustancias anoréxicas, inhibidores del centro de la alimentación, ¿de acuerdo? A estos le podemos sumar a la leptina, ¿sí? A la leptina que van a inhibir, ¿de acuerdo? A la POM o a la CAR, que lo hemos visto inicialmente, ¿no? Para producir la disminución del apetito, ¿de acuerdo? Un proceso de disminución del apetito. Muy bien. Entonces, esas hormonas son parte de lo que significa el proceso de digestión y actividad gastrointestinal, ¿ya? Ahora lo que vamos a ir viendo ya es el proceso de deglución, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a lo que significa el proceso de deglución. Cuando hablamos de deglución, nosotros tenemos que ver que está dividido en distintas fases, ¿ya? En distintas fases, ¿ya? Una fase de masticación, ¿sí? Una fase de masticación, donde la idea de esta masticación es ir degradando todo ese contenido que hemos ingresado a la boca, ¿sí? Es triturar. Y ese proceso de trituración se da gracias a un mecanismo o mecanismos de reflejo, ¿ya? Se da gracias a mecanismos de reflejo, donde gracias a mecanorreceptores que van a estar alrededor de los dientes, es decir, mecanorreceptores periodontales, se le envía una señal al sistema nervioso central que va a enviar un reflejo para contraer los músculos y permitir el cierre oral oral, ¿ya? Cerramos eso, aumentamos la presión, ya aumentamos la presión otra vez dentro de lo que significan los mecanorreceptores, bueno, mejor dicho, que se genera el cierre de la cavidad oral y se va a generar un estiramiento de los músculos acá en el cuello. Eso va a generar otro reflejo que va a permitir la relajación, ¿sí? De los músculos masticadores y de esa manera ir permitiendo un ciclo, ¿de acuerdo? Un ciclo que nos permita hacer el proceso de masticación, ¿de acuerdo? Entonces, es lo primero que vamos a tener nosotros cuando hacemos el proceso de masticación. Primero, como proceso de deglución, el bolo alimenticio se va a aproximar hacia la zona posterior de la lengua, ¿sí? Hacia la zona posterior de la lengua, donde va a activar el cierre, ¿sí? El cierre del paladar blando, ¿ya? El cierre del paladar blando. También se va a generar el cierre de la epiglotis para evitar que este contenido alimenticio pase hacia la vía respiratoria, ¿sí? Se bloquea la vía respiratoria, es decir, se cierra la vía respiratoria y este bolo alimenticio va a atravesar el esfínter esofágico superior, ¿de acuerdo? Atraviesa el esfínter esofágico superior para pasar hacia el esófago, ¿ya? Cuando hablamos de la motilidad del esófago, ¿sí? Si nosotros vemos, esta es la mucosa del esófago, aquí está el bolo alimenticio, ¿de acuerdo? Aquí está el bolo alimenticio, se está generando distensión. Desde acá nosotros ya vamos a poder ver esa ley del intestino, ¿sí? Hacia arriba se va a producir contracción por estímulo de la acetilcolina, ¿ya? Por estímulo de la acetilcolina que va a generar ese proceso contráctil, ¿ya?
por encima del bolo alimenticio, de la distensión, ¿sí? Y un proceso de se va a producir péptido intestinal vasoactivo y óxido nítrico para favorecer la relajación anterógrada o lo que está por debajo del bolo alimenticio, para que se genere ese movimiento del bolo en sentido, ya, en sentido unidireccional. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener como función del esófago? ¿Cuál es la función del esófago? Es mantenerse vacío, ¿de acuerdo? La función del esófago es mantenerse vacío. Siempre que haya una distensión, se va a producir un proceso contráctil que empuje este bolo alimenticio, ¿de acuerdo? Esto se va a dar gracias a una onda peristáltica primaria, ¿ya? Una onda peristáltica primaria que va a durar entre 8 a 10 segundos, ¿sí? Y se va a continuar con una onda faríngea que se ha generado al momento de la deglución, ¿de acuerdo? Entonces vayamos con el tema. Tenemos la masticación dado por el centro nervioso, tenemos la deglución por el bulbo raquídeo, núcleo ambiguo y dorsal del vago. ¿Cómo se da la deglución? La lengua empuja hacia arriba y hacia atrás, hay cierre del paladar blando, cierre de la vía aérea, contracción de la faringe, hay una contracción de la faringe, se abre el esfínter esofágico superior, ¿ya? Y se genera una onda de activación que va a viajar desde la faringe y va a continuarse con la onda peristáltica. ¿De acuerdo? Se va a continuar con la onda peristáltica. Muy bien. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que este proceso de deglución, hasta la primera etapa, hasta la llegada del esfínter esofágico superior, ¿sí? Hasta la llegada del esfínter esofágico superior, es voluntario, ¿de acuerdo? Es gracias a inervación, o es músculo esquelético, ¿sí? Está dado por un músculo esquelético, el cual nosotros podemos controlar ese proceso de deglución. Nosotros al estar deglutiendo algo, de repente sentimos algo, podemos detener esa deglución hasta cierto punto, ¿sí? Porque tenemos control en la musculatura de esta porción. ¿De acuerdo? Una vez que se supera el esfínter esofágico superior, ¿sí? Ya el proceso es autónomo, ¿de acuerdo? Ya es dado por el sistema nervioso autónomo, con la onda peristáltica que va a generar el paso de este bolo alimenticio, y una onda peristáltica primaria, y puede haber una onda peristáltica secundaria, ¿sí? Dependiendo de si hay algún resto que haya quedado en el esófago, ¿de acuerdo? Si permanece algún resto en el esófago, pues se va a generar una onda peristáltica secundaria, ¿ya? Para terminar de vaciar el estómago, el esófago. Por eso les decía, el esófago va a tener esa función de mantenerse vacío, ¿de acuerdo? Mantenerse vacío. Muy bien. Entonces, a ver un poquito aquí en el esquema. El bolo alimenticio estimula las neuronas sensitivas, ¿sí? Estas interneuronas activan las neuronas motoras estimulan la contracción por detrás del bolo alimenticio, las neuronas motoras. Muy bien. Por otro lado, el bolo alimenticio al estimular, las interneuronas activan las neuronas motoras producen relajación por debajo del bolo, por inhibición de la acetilcolina, se va a inhibir ya la acetilcolina y se va a activar el péptido y el óxido nítrico para favorecer ese proceso de relajación y mantener el curso del bolo alimenticio, ¿de acuerdo? Se produce una relajación receptiva del esófago y llega hasta el estómago, ¿sí? Esta relajación receptiva del estómago, ¿ya? Va a permitir la relajación del esfínter esofágico inferior, ¿de acuerdo? Esta onda que he iniciado acá con la deglución va a viajar hasta el estómago, el esfínter esofágico inferior, y va a producir un proceso de relajación, ¿ya? Y en este proceso de relajación es la única parte en la que el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso simpático actúa como estimulador para poder relajar esta zona, ¿sí? Tiene una actividad positiva. El sistema nervioso parasimpático favorece todavía más ese proceso de relajación, ¿ya? Llega esa onda receptiva, ya esa relajación receptiva, ¿sí? Llega esa relajación receptiva hacia el estómago, entonces esto se va a generar un proceso de dilatación, va a poder ingresar el contenido
bolo alimenticio, pues ese bolo, ¿de acuerdo? Viene el bolo alimenticio y aquí ya va a empezar otro tipo de actividad gástrica, ¿ya? Nosotros tenemos el esfínter esofágico inferior y tenemos el píloro, ¿sí? El píloro que va a ser un esfínter que va a evitar el paso o el vaciamiento fluido o continuo desde el estómago hacia el cuerpo, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tener nosotros movimientos de propulsión y retropulsión, ¿de acuerdo? Se produce la contracción, ¿sí? Llega a chocar con el esfínter, ¿de acuerdo? Aquí hay una propulsión. Choca contra el esfínter, entonces hay un rebote, ¿de acuerdo? Hay un rebote, sin embargo está llegando otra onda, hay otra contracción. Aquí está rebotando, aquí también está rebotando, ¿de acuerdo? Hay una contracción, nuevamente llega una siguiente onda de contracción, pues entonces estamos generando un proceso de propulsión y retropulsión, ¿ya? Hay un proceso de propulsión y retropulsión gástrica, donde se está generando ese proceso de mezcla, ¿ya? Se está generando ese proceso de mezcla. Finalmente hay un aumento de las presiones, hay una diferencia de presiones, ¿ya? Entre lo que es la cavidad gástrica y el duodeno, lo que va a permitir el vaciamiento gástrico, ¿de acuerdo? Lo que va a permitir el vaciamiento gástrico, sobre todo de contenido líquido, ¿sí? Tiene que ir batiéndose, mezclándose, degradándose el contenido para ir pasando a través del píloro, ¿de acuerdo? A través del píloro, que siempre va a estar con un diámetro mucho menor, ¿ya? Un diámetro menor, y que eso va a permitir el paso de contenido líquido, ¿de acuerdo? Bien, una vez que atraviesa, ¿sí? este bolo alimenticio, este quimo, supera el esfínter pilórico, vamos a encontrarnos ya hacia el intestino tanto delgado como grueso. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener en el intestino delgado? Movimientos de peristaltismo, ¿sí? Lo que hemos visto con la ley del intestino, contracción superior, 2 o 3 centímetros antes del bolo alimenticio de la distensión, y el proceso de relajación restrictiva. ¿Para qué? Para que vaya viajando, ¿de acuerdo? Estas ondas se van a ir chocando, no es que una sola onda va a viajar una sola vez, sino se van generando distintas ondas. Y a medida que se van generando distintas ondas, pues vamos a tener estas ondas segmentarias, donde vamos a tener zonas que están contraídas que van a chocar con zonas de dilatación, ¿sí? O de relajación. Entonces, de esa manera se va produciendo ese movimiento de segmentación o estas ondas segmentarias, ¿de acuerdo? Que van haciendo como una especie de mezcla, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que está un tono, aquí está otro color, aquí está otro color y aquí está otro color, ¿sí? A medida que va generándose este proceso de ondas segmentarias, pues se va mezclando, ¿de acuerdo? Se va mezclando y de esa manera podemos degradar y podemos generar un mejor proceso de absorción, ¿sí? Un mejor proceso de absorción. Muy bien. Ya. Aquí haciendo un pequeño paréntesis, ¿sí? Haciendo un pequeño paréntesis. Puede existir un proceso de peristalsis retrógrada que nos genere el vómito, ¿de acuerdo? Que nos genere el vómito. Eso se puede generar en casos de irritación intestinal, ¿sí? Aumento de la secreción biliar, ¿ya? Aumento de la secreción biliar, o por reflejos, ¿de acuerdo? Dado por reflejos que pueden ser visuales, olfatorios, ¿ya? Sí, visuales y olfatorios, ¿sí? Que nos pueden generar un estímulo para generar el estado nauseoso. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a tener inicialmente? Una peristalsis retrógrada, ¿de acuerdo? El píloro que normalmente tiene que estar cerrado, ¿sí? El caries que tiene que estar cerrado, el píloro que normalmente tiene que estar cerrado llega a abrirse, ¿sí? El caries se relaja, ¿sí? Entonces hay un proceso de aumento de la presión intraabdominal por contracción del diafragma, intercostales y abdominales. Aumenta la presión intraabdominal, eso va a generar o va a favorecer este flujo retrógrado, ¿sí? Flujo retrógrado, donde finalmente el vómito comienza a fluir hacia el esófago, ¿sí? Comienza a fluir hacia el esófago,
La epiglotis se va a cerrar por reflejo para evitar que pase contenido hacia la vía respiratoria, ¿ya? Y el paladar blando se va a elevar, ¿de acuerdo? Para finalmente producir el proceso de expulsión o vómito. Les decía que esta zona, ¿sí?, es una zona de control voluntario, ¿de acuerdo? Tiene músculo estriado, ¿de acuerdo? Un músculo estriado que lo podemos controlar. Una persona cuando está con náuseas, cuando está vomitando, puede intentar contener el vómito en esta porción, cerrando el esfínter esofágico superior, haciendo presión, intentar contener. Pero a medida que se va venciendo esta presión, va generándose mayor presión intraabdominal, pues esa persona termina eliminando o generando ese vómito, ¿de acuerdo? Un vómito expulsado por la boca. En este proceso, estímulos que van a generar, favorecer o facilitar este proceso de vómito, les decía, es el estímulo olfatorio y el estímulo visual, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vemos a una persona vomitando, pues nos podemos generar también ese estado nauseoso. Cuando olemos ese vómito, olemos algún tipo de olor que sea nauseabundo, pues nos podemos generar ese estímulo nauseoso que puede llegar al vómito, ¿de acuerdo? Uno de los estímulos más importantes en el vómito es, por ejemplo, cuando se consumen bebidas alcohólicas, ¿sí?, ya han enlentecido todo el proceso gastrointestinal, ya, más la liberación de ácido biliar, ¿sí?, o de secreciones biliares, pues se genera demasiada irritación intestinal, ¿ya? Y esa irritación intestinal pues va a generar una repropulsión, puede generar el vómito, ¿de acuerdo? El vómito, que muchas veces tiene mayor contenido biliar. Muy bien. Seguiremos con lo que es los movimientos gastrointestinales. Lo que tenemos, lo que finalmente nos queda es el reflejo de la defecación, ¿de acuerdo? O el proceso de defecación. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que la defecación va a estar dado por un reflejo que hemos visto que es medular, ¿de acuerdo? Un reflejo medular. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Se va llenando el colon sigmoides, ¿sí? El colon sigmoides. El recto está vacío, ¿sí? El recto está vacío. El colon sigmoide va acumulando y va aumentando presión, ¿de acuerdo? Va generando estímulo. ¿Qué es lo que va a hacer? Este estímulo va a ser captado, ¿sí?, por las fibras nerviosas sensitivas, ¿ya? Sobre todo el nervio parasimpática, ¿sí? Va a ser captado por las fibras nerviosas sensitivas, va a llegar hacia la médula y desde la médula se va a enviar una respuesta a través de fibras nerviosas parasimpáticas. Es decir, el sistema nervioso parasimpático está dividido en el sistema nervioso parasimpático craneal y el sacro. El sacro es el que tiene mayor inervación en la segunda porción del intestino grueso, colon sigmoide, recto, ya. ¿De acuerdo? Desde ahí se va a enviar señales positivas, ¿ya? Señales positivas que van a empezar a relajar los esfínteres. El esfínter anal interno, ¿sí?, el esfínter anal interno es el que se va a ir relajando de a poco y va a empezar a generar también relajación de lo que es la musculatura del recto, ¿ya?, favoreciendo el vaciamiento o llenado del recto, ¿sí?, vaciamiento del colon sigmoide y llenado del recto, ¿de acuerdo? Ahí va a haber un aumento de presión, lo que va a generar mayor estímulo, ¿sí?, mayor reflejo, y acá existe el esfínter anal externo. El esfínter anal externo tiene inervación, está dado con musculatura estriada, ¿ya? Se da con musculatura estriada, significa que tenemos control sobre el esfínter anal externo, ¿ya? Y nosotros podemos contener esa necesidad de ir a defecar, ¿de acuerdo? Se puede contener esa necesidad de defecar a medida que la presión no sobrepase, ¿sí?, no sobrepase la fuerza del esfínter, ¿de acuerdo? A medida que no sobrepase la fuerza del esfínter. Si esta presión, si este recto se sigue llenando, se sigue estimulando, se sigue dilatando, ¿sí?, pues va a haber un punto en el cual se puede vencer la voluntad, ¿sí?, de este esfínter anal externo, que controlamos, ¿sí?, y
producir un proceso de defecación, ¿de acuerdo? Ya, defecación involuntaria. Lo que normalmente sucede es la persona que tiene la necesidad de defecar llega a un punto en el cual decide hacerlo, ¿ya? Primero lo piensa y posteriormente se activan todos los reflejos para producir la contracción de los músculos abdominales, aumentar la presión intraabdominal, ya esta presión que ya se tenía aumentada todavía reforzada para producir el proceso de defecación. ¿De acuerdo? Entonces ese reflejo, ese proceso de defecación se va a dar sobre todo por interacción parasimpática en base a un reflejo medular, ¿ya? A un reflejo medular. Muy bien. Y lo que les decía, el reflejo gastrocólico, si es normal, es un reflejo gastrocólico y hemos visto que es fisiológico, pero puede verse alterado en otras personas haciendo una hiperestimulación de este reflejo. Muy bien. Dentro de los reflejos medulares, como lo mencionaba antes, tenemos el reflejo al dolor, ¿ya? Al dolor. Cuando existen procesos de peritonitis, por ejemplo, ¿sí? Cuando existen procesos de peritonitis, hay un reflejo doloroso que es también mediado por un reflejo medular, ¿ya? En el cual se puede detener todo el peristaltismo, ¿ya? Se puede detener todo el peristaltismo, ¿sí? Disminuyendo la actividad gastrointestinal en cuanto a la motilidad, ¿ya? Y produciendo un estancamiento de todo lo que es la circulación del contenido gastrointestinal. ¿De acuerdo? Eso es un signo importante de inflamación de la mucosa o de la serosa, sobre todo, inflamación de la serosa del tracto gastrointestinal. Muy bien. Vámonos a secreción. Ya. Cuando hablamos del proceso digestivo, tenemos que hablar desde el proceso de secreción en la boca. ¿De acuerdo? Hablamos del proceso de secreción en la boca. Entonces, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. En la boca tenemos, bueno, para los procesos digestivos tenemos que hablar de motilidad, de secreción, de digestión y de absorción. ¿De acuerdo? Cuando hablamos en la cavidad oral, ¿sí? Es decir, tenemos que hablar de movimiento, motilidad, secreción, digestión y absorción. ¿Ya? El proceso de motilidad se da con la masticación. Proceso de secreción, sí, tenemos secreción secreción salival, ¿ya? Secreción salival, que va a tener distintos componentes, ¿ya? ¿Ya? Salival. Digestión, no tenemos digestión, bueno, tenemos digestión dado por la lipasa y la amilasa, ¿ya? Lipasa, amilasa, que comienzan a degradar, ¿sí? De cierta manera comienzan a degradar, y absorción, que absorción no se tiene en la cavidad oral, ¿de acuerdo? Sí se puede llegar a absorber medicamentos sublinguales, fármacos de manera sublingual, pero ningún otro tipo de componente más, o componentes que son aminoácidos, glucosa, lípidos, no se puede absorber en la cavidad oral, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, dentro de lo que significa la secreción salival, vamos a tener que se produce alrededor de 800 a 1000 mililitros día, ¿sí? Incluso en otra bibliografía tenía hasta 1500 mililitros, de 500 a 1500 mililitros día de salivación, ¿ya? Vamos a tener la función de las glándulas parótidas, maxilar y sublingual, ¿de acuerdo? Para la secreción salival hablamos de glándulas parótidas, maxilar y sublingual. Glándula parótida a través del conducto de seno, glándula maxilar, conducto de Watson, sublingual, tiene conductos, y vamos también a ver glándulas menores, ¿sí? Glándulas salivales menores. Muy bien. Dentro de lo que significa el componente salival, ¿ya? La parótida, que es la glándula más grande, solo nos aporta el 20% de la secreción, ¿sí? El 20% de la secreción.
es rica en amilasa y sobre todo su contenido es seroso. Cuando hablamos de secreción salival tenemos que hablar de un contenido seroso y un contenido mucoso o mucinoso. ¿Ya? La saliva, ese contenido seroso nos lo va a dar la parótida. ¿De acuerdo? La glándula maxilar, ¿sí? Nos va a dar el 65% de la secreción salival, ¿sí? Es rica en mucina, por tanto nos da un contenido más mucoso, ¿sí? Mucoso, pero también cierto contenido seroso, ¿de acuerdo? Y la sublingual, el 1 a 2%, sí es totalmente mucoso, un contenido mucoso, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que esta secreción salival va a estar dividida en dos. Una saliva primaria, que es la que se produce en los ácidos, ¿ya? Que es la que se produce en los ácidos salivales, y una saliva secundaria, ¿ya? Que es la que se va a generar en los conductos salivales, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre la saliva primaria y la saliva secundaria? La saliva primaria es muy similar al plasma, ¿de acuerdo? Es isotónica, tiene las mismas características del plasma. En cambio, la saliva secundaria, que es la que se genera en los conductos, es una saliva hipotónica, ¿de acuerdo? Es una saliva hipotónica, ya diferente del plasma. Muy bien, ¿cómo es que se genera esto? Pues vamos a ver. Lo que tenemos nosotros aquí en los acinos, ¿sí? Lo que tenemos aquí en los acinos, tenemos que tomar en cuenta que hay un canal, ¿ya? Hay un canal de cloro, potasio y sodio, ¿de acuerdo? Tenemos un canal de cloro, potasio y sodio, ¿ya? Que va a estar en relación con la circulación sanguínea, con los vasos sanguíneos, y acá en esta porción, este polo va a ser el polo luminal, ¿de acuerdo? Es donde se está generando o formando la saliva. Este canal de cloro, potasio y sodio, ¿sí? Nos va a ingresar hacia el interior de la célula, precisamente estos tres iones, ¿sí? Estos tres iones nos van a ingresar al interior de la célula. El sodio va a ir rotando, ¿de acuerdo? Gracias a la bomba de sodio y potasio tepeasa, que nos saca el sodio y nos mete el potasio, ¿sí? El potasio que ingresa junto con la bomba de sodio y potasio tepeasa más este canal, pues también va a ir rotando, ¿de acuerdo? A través de canales de fuga de potasio, ¿ya? Canales de fuga de potasio. Y vamos a tener en la membrana luminal un canal, ¿ya? De cloro y bicarbonato, ¿de acuerdo? De cloro y bicarbonato. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, los positivos están rotando, ¿sí? El potasio ingresa, pero vuelve. El sodio, que es positivo, ingresa, pero vuelve, ¿de acuerdo? El cloro, que es negativo, ingresa y ya no retorna. El cloro se va liberando hacia la formación, hacia el acino, hacia la luz del acino, ¿de acuerdo? Bicarbonato también se va liberando hacia el acino. Se está generando gran cantidad de cargas negativas, ¿sí? Gran cantidad de cargas negativas. Por esta electronegatividad se va a empezar a atraer el sodio, ¿ya? De manera paracelular. Va a empezar a viajar el sodio, atravesar el sodio de manera paracelular para ir compensando esta electronegatividad, ¿de acuerdo? Para tener un equilibrio. Muy bien. Entonces, este contenido inicial está conformado por bicarbonato, cloro, sodio. A medida que va viajando el sodio de manera paracelular, el sodio te va jalando también agua. ¿Ven? Te va jalando agua. Entonces tiene una composición muy similar a la del plasma, ¿de acuerdo? Va a tener una composición, y de esa manera se va a conformar la saliva primaria, ¿sí? La saliva primaria que tiene una composición similar al plasma, isotónica, ¿de acuerdo? Y esta saliva va a ir viajando por los conductos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder en los conductos? En los conductos va a existir un gran proceso de reabsorción, ¿ya? Reabsorción de sodio y reabsorción de cloro. ¿De acuerdo? Se va a ir produciendo reabsorción de sodio y de cloro, ¿sí? Se va a ir produciendo secreción de potasio al mismo tiempo que también se va produciendo secreción de bicarbonato, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos en esta solución? Hemos ido perdiendo bastante cantidad de electrolitos, ¿ya? No se ha producido tanto electrolitos de potasio y bicarbonato, ¿sí? Porque ya también teníamos bicarbonato en la saliva primaria, lo que hace que con la pérdida de estos solutos, pues esta solución sea más hipotónica, ¿no? Sea más hipotónica, nos da la saliva secundaria.
Esta solución hipotónica tiene un pH de entre 6.8 a 7, es un pH neutro, ¿de acuerdo? Es un pH neutro para favorecer también la neutralidad en la calidad adecuada. ¿Sí? Entre 500 a 1500 mililitros día se puede llegar a producir esa saliva, ¿de acuerdo? Y bueno, de esta manera vamos produciendo. ¿Cuáles van a ser los contenidos? ¿Sí? Las células acinales también segregan la alfamilasa para ir degradando el almidón, ¿sí? La amilasa, la lipasa para ir separando los ácidos grasos, ¿ya? La inmunoglobulina A, inmunoglobulina M también se puede producir para mantener una barrera inmunológica, y la calicreína, ¿sí? La calicreína va a ser una enzima importante, ¿sí? Para producir bradicinina, ¿sí? ¿Y la bradicinina qué es? La bradicinina es un vasodilatador que va a mejorar el flujo sanguíneo hacia las glándulas salivales para poder favorecer precisamente ese proceso de salivación, ¿sí? Ese proceso de producción de saliva, favorecer el aporte de agua y otros componentes, ¿de acuerdo? Los otros componentes en el proceso de salivación. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La regulación de la secreción salival. ¿Ya? Va a estar dado por el sistema parasimpático y el sistema nervioso simpático. ¿De acuerdo? ¿Ya? La regulación de la secreción salival va a estar acondicionada, ¿sí? Por estímulos, alimentos, náuseas, el olfato, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de secreción salival tenemos que tomar en cuenta esto. Los alimentos, pensar en ciertos alimentos que te gusten, que te antojes, pues te puede generar cierta salivación, ¿de acuerdo? Se te hace agua a la boca, diciendo, ¿ves? No te hace agua a la boca. El estado nauseoso también te va a generar un proceso de salivación, ¿sí? Y ese proceso de salivación, si ustedes lo han notado, si ustedes han tenido alguna vez un vómito, lo han debido sentir, comienzas a salivar bastante, ¿sí? Se empieza a producir gran cantidad de saliva. ¿Qué es lo que normalmente sucede? La persona que está con náuseas y está teniendo esa gran salivación comienza a escupirlo, a botarlo. Esa salivación que se genera en el estado nauseoso tiene una función, ¿sí? Es tratar de alcalinizar el esófago para cuando se produzca el vómito no se lesione en el esófago por la acidez estomacal, por la acidez gástrica, ¿de acuerdo? Así que si tienes náuseas alguna vez, tómatelo, ¿no? Haz pasar tu saliva porque te va a proteger el esófago, ¿de acuerdo? Te va a proteger el esófago. Esa salivación que se produce por las náuseas es fisiológico para evitar lesión en el esófago por el ácido gástrico que se va a expulsar en el vómito. Muy bien. El olfato también es un estímulo, es parte de lo que significa la estimulación del sistema nervioso central, ya, para producir el proceso, las fases iniciales de la digestión, ¿de acuerdo? Comienza a generar salivación. Muy bien. Efectos que inhiben la salivación. Efectos que inhiben la salivación. El acondicionamiento es otro elemento que favorece la salivación. Esto, por ejemplo, se hace en el entrenamiento de los perros, ¿sí? Cuando tú entrenas a un perro, entrenas con comida o con croquetas. Tú cuando haces sonar la campana, el perro entiende que le vas a dar algo, comienza a salivar, ¿de acuerdo? Y eso se puede lograr también en los niños, por ejemplo, acondicionar. ¿Listo? Procesos que inhiben la salivación. La deshidratación, ¿sí? Si no hay buena hidratación, no hay buen flujo sanguíneo. Si no hay buen flujo sanguíneo, no hay aporte de componente acuoso ni componente de electrolitos, ¿ya? No hay una buena producción de saliva. El miedo por activación del sistema nervioso simpático te puede generar también cierta disminución de la saliva por vasoconstricción, ¿sí? Por vasoconstricción. El sueño, durante el sueño también se produce una disminución de la salivación, ¿ya? Una disminución de la salivación, y esto va a ser variable, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Todos estos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a interactuar con el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? A través del nervio facial y el glosofaringeo, ¿sí? A través del nervio facial y el glosofaringeo, van a producir la liberación de acetilcolina, ¿sí? La liberación de acetilcolina va a ir hacia el receptor muscarínico, ¿ya? El receptor muscarínico tipo 1 es,
¿ya? Receptor muscarínico tipo 1, donde a través de la activación del fosfatidilinositol va a generar la acumulación de calcio, produciendo la movilización de vesículas, por ejemplo, para la liberación de las enzimas lipasa, amilasa, ¿de acuerdo? Y producción también de la saliva, ¿de acuerdo? Tenemos el sistema nervioso simpático, el T1 T3, gracias al ganglio cervical superior, ¿ya? El ganglio cervical superior es el que desregula o te da el paso de la regulación simpática. Se produce la noradrenalina, ¿sí? La noradrenalina va a ir a sus receptores beta-adrenérgicos, ¿ya? Beta-adrenérgicos, donde va a producir el AMP cíclico, también para movilización de vesículas, y también va a favorecer la producción de saliva. En este caso, tanto simpático como parasimpático van a estimular la producción de saliva. ¿De acuerdo? Tanto simpático como parasimpático van a estimular la producción de saliva. Muy bien. El parasimpático te produce la saliva más serosa, ¿de acuerdo? Te va a estimular más sobre las paredes. Y el simpático te va a producir una saliva mucho más mucinosa, ¿de acuerdo? Entonces van a tener ambas funciones. El sistema nervioso parasimpático a través del nervio facial y glosofaringeo, nervio simpático o sistema nervioso simpático a través del ganglio cervical. Ganglio cervical, ¿de acuerdo? Bien, el esófago no tiene actividad de secreción. En el esófago, no sé qué es. Han visto ustedes la función del esófago es mantenerse vacío, ¿sí? Es motilidad, ¿de acuerdo? A medida que va acumulándose con algo, pues va generando motilidad y nada más. No tiene mayor secreción, se tiene un pH mucho más alcalino, ¿sí? Y eso sí hay que trata de mantenerse el esófago en un pH que sea más alcalino para evitar cualquier tipo de lesión. Cuando el pH en el esófago se hace más ácido, por ejemplo en la enfermedad del reflujo gastroesofágico, cuando sientes un ardor, sientes que va retornando un quemazón desde el estómago hacia el pecho, comienza así a generarse cambios en el epitelio que pueden generar alteraciones hasta un canceroso. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasaremos entonces a la secreción gástrica. ¿Ya? La secreción gástrica va a ser regulada por distintos factores. Tres en esencial. Uno va a ser el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Que va a estimular a las células G para la producción de gastrina. Otro, el control tumoral, ¿sí? Y el otro, un control tumoral que va a estimular también la secreción de ácido gástrico. Y otro el control local a través de la distensión, otro a través de la producción de hormonas parácrinas para la liberación de ácido gástrico, ¿sí? Lo que se libera en el estómago es ácidos y pépsidos, ¿sí? Ácidos y pépsidos. A esto tienen que añadirle el factor intrínseco. ¿Ya? El factor intrínseco que es esencial para la absorción de vitamina B. ¿Listo? Bien. Nosotros en la célula, en el estómago, vamos a tener la mucosidad, ¿ya? Y nosotros vamos a ver una composición importante en la célula, ¿de acuerdo? En estas cositas. Vamos a tener en las periodicidades estas cosas, cositas, ¿sí? Donde vamos a tener distintos tipos de células que van a producir distintas sustancias, ¿ya? Por un lado vamos a tener a la mucosa, ¿sí? Células de la mucosa que van a estar en la superficie, que van a estar recubiertas por una mucosa que las va a proteger, ¿de acuerdo? Que las va a proteger. Muy bien. Vamos a tener nosotros a las células de la mucosa del cuello, las cuales van a producir moco, ¿sí? Van a producir moco precisamente para poder proteger a este epitelio, ¿de acuerdo? Tiene que ir protegiendo este epitelio. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener las células pseudo-enterocromátides, ¿ya? Células pseudo-enterocromátides o células similares a las enterocromátides, ¿sí? Que van a producir histamina, ¿ya? Y esta histamina va a producir la estimulación de producción de ácido, ¿de acuerdo? Va a estimular la producción de ácido. Vamos a tener a las células T, ¿sí? ¿Qué nos produce la somatostatina?
¿sí? La somatostatina va a inhibir más bien la producción de la gastrina y de la producción de ácido gástrico. Bueno, vamos a tener a las células G, ¿sí? Las células G que se encuentran en el hígado, secretan gastrina y estimulan la secreción de ácido gástrico, ya sabemos, ¿sí? Vamos a tener a las células principales. Estas células principales son las que van a generar el pepsinógeno, ¿ya? Este pepsinógeno que va a convertirse en pepsina y va a empezar a degradar las proteínas separando las fibras de colágeno, ¿ya? Y van a generar ciertas cosas de interno. ¿Qué más? Tenemos a las células parietales que van a ser las células importantes, ¿sí? Las células parietales u oxínticas son las que nos van a producir el ácido clorhídrico, ¿ya? Las células parietales o oxínticas nos producen el ácido clorhídrico y también el factor intrínseco, ¿de acuerdo? Son mucho más grandes, se activan por la gastrina, la histamina y la acetilcolina, ¿de acuerdo? Gastrina, histamina y acetilcolina. Las prostaglandinas más bien van a disminuir la actividad de las células oxínticas, ¿ya? Y las prostaglandinas, por otro lado, van a favorecer la producción de moco, ¿ya? La producción de moco para amortiguar la acidez de la cavidad gástrica. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí nuevamente tenemos las células parietales que nos producen ácido clorhídrico y factor intrínseco, las células enterocromáfines, las pseudoenterocromáfines que nos van a producir la histamina, ¿sí? Las células principales que nos producen pepsina, lipasa gástrica, ¿ya? Las células de somatostatina, las células de gástrica. Vamos aquí, este gráfico vamos a ver. Sí. Les decía, estas son las células oxínticas, ¿ya? Esta es una célula oxíntica donde se va a dar el proceso de producción de ácido clorhídrico. Se va a dar el proceso de producción de ácido clorhídrico. Muy bien. Tenemos nuestra membrana vasolateral, ¿ya? Y vamos a ver nosotros que va a tener tres tipos de regulación, ¿sí? Nosotros vamos a tener actividad del sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Sistema nervioso parasimpático, que va a estimular a las células principales, ¿ya? Va a estimular a las células parietales para la producción de ácido clorhídrico, células principales para la producción de pepsinógeno, y va a estimular también a las células pseudoenterocromáticas, ¿sí? Para la producción de histamina. Bueno, para la producción de histamina. Pseudoenterocromáticas, ¿sí? O células similares a las enterocromáticas, ¿ya? Y también va a ir a estimular a las células G, ¿ya? Va a ir a estimular a las células G, ¿ya? Para producir gastrina. Nuestra gastrina viaja por el sistema circulatorio y nos permite la producción de ácido gástrico. Vamos aquí. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Esta es la luz del A, ¿ya? Y esto es la luz del fondo. Fondo gástrico. ¿De acuerdo? Acá nosotros vamos a tener las células G, ¿sí? Tenemos en nuestras células G, vamos a tener nuestros receptores del sistema nervioso parasimpático, los receptores vagales, ¿ya? ¿Sí? Y vamos a tener nuestras vesículas que contienen gastrina. ¿De acuerdo? Tenemos nuestras vesículas que contienen gastrina. Muy bien. Llega el estímulo positivo para la liberación de gastrina, ¿sí? Esto es a través de receptores muscarínicos, ¿ya? A través de receptores muscarínicos que con proteína G van a generar la movilización de estas vesículas. ¿Qué es lo que primero genera? Activación del AMP cíclico, lo que va a aumentar la concentración del calcio intracelular. El calcio es movimiento, se mueven las vesículas de gastrina y comienza a liberar
hacia el vaso sanguíneo. Bueno, estás liberando la gastrina. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Esto es luz del alto. Esto se va a estimular gracias a péptidos alimenticios. Esta liberación de gastrina también se va a estimular gracias a péptidos alimenticios o a la distensión gástrica. ¿Se acuerdan? ¿Ya? La luz del fondo, ¿qué es lo que vamos a tener en estos cosas? Ya, que libera la gastrina. La gastrina, ¿sí? Va a viajar, ¿ya?, hacia la célula parietal. ¿De acuerdo? Por la circulación viaja hacia la célula parietal. En la célula parietal, ¿qué es lo que va a generar? Tenemos nuestro receptor de gastrina colecistocinina, ¿sí? Receptor de unión de gastrina colecistocinina, llega a la gastrina, va a ir a estimular esta célula parietal para la producción de ácido clorhídrico. Ahorita vamos a ver cómo se produce el ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Este sistema nervioso parasimpático va a ir a estimular a las células pseudoenterocromáticas. Estas son las células pseudoenterocromáticas. ¿Sí? Tiene su receptor muscarínico tipo 3, ¿de acuerdo? Va a ir a generar la movilización de las vesículas que contienen histamina. Esta histamina va a viajar de manera parácrina, ¿sí? Esto era de manera endocrina, es decir, hormonal. De manera parácrina, la histamina va a ir a estimular a la célula parietal, ¿sí?, para la producción de ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Ácido clorhídrico. Por otro lado, la misma estimulación del sistema nervioso parasimpático a través de la acetilcolina, el receptor muscarínico tipo 3 en la célula parietal, también va a generar la síntesis o formación de ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Este ácido clorhídrico que se va a liberar a la luz gástrica. Muy bien. Entonces, ustedes se dan cuenta, tienen 3 estímulos, ¿sí? Tienen 3 estímulos para la formación de ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? 3 estímulos. Primero, una estimulación endógena dada por la gastrina que se produce en las células G. Un estímulo parácrino por la histamina producida en las células enterocromáticas que son estimuladas por el sistema parasimpático. Y otro directamente por el sistema nervioso parasimpático a través de los receptores de acetilcolina, receptores muscarínicos tipo 3. Todos estos van a favorecer la producción de ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Cómo se produce este ácido clorhídrico? ¿Cómo van a estimular? Lo que van a hacer es, por un lado, estimular a la bomba de sodio y potasio ATPasa, pero sobre todo van a estimular a la bomba de protones. ¿Sí? La bomba de protones, que es una bomba de hidrógeno potasio ATPasa. ¿Sí? Bomba de hidrógeno potasio ATPasa que nos va a intercambiar hidrógeno, es decir, nos va a liberar hidrógeno hacia la luz y nos va a absorber el potasio hacia el espacio intracelular. ¿De acuerdo? ¿Cómo se da este proceso? Vayamos por la gastrina. ¿Ya? Por la gastrina y también por la acetilcolina a través de sus receptores muscarínicos tipo 3, la gastrina a través de los receptores colecistocinina gastrina, ¿sí? Activan el fosfatidilinositol, ¿ya? Lo que nos va a generar aumento del calcio intracelular. El calcio intracelular va a generar movimiento de las vesículas con la liberación de factor intrínseco y también la producción de ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? En el caso de la histamina tiene receptores H2, ¿de acuerdo? La histamina va a tener receptores H2 que están acoplados a proteína G, ¿sí?, para formar AMP cíclico, ¿sí? AMP cíclico, eso va a generar también acumulación de calcio intracelular, generar movimiento y liberación y cambio estructural, sobre todo en las bombas de protones, ¿ya? Y en este caso también histamina, acetilcolina y gastrina van a generar el estímulo para la producción de ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? ¿Cómo se produce este ácido clorhídrico? Aquí veremos. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a tener? A ver.
paso, ¿sí?, de CO2. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a tener es el paso de CO2. ¿Ya? El paso de CO2 que con el agua nos van a formar el ácido. ¿Qué es esto? El ácido carbónico, ¿no? ¿Ya? 0,03 es esto. ¿Listo? El ácido carbónico. Este ácido carbónico va a dividirse, ¿sí?, en dos componentes. ¿Sí? Se va a dividir en dos componentes. Por un lado, hidrógeno, y por otro lado, bicarbonato. ¿De acuerdo? Se va a dividir en dos componentes. Gracias a la anhidrasa carbónica se va a hacer esta interacción que nos va a dar el componente hidrogenión y el bicarbonato. ¿De acuerdo? Este bicarbonato, ¿sí?, este bicarbonato va a intercambiarse con un canal de aniones. ¿Sí? Es un canal de aniones. ¿Sí? Este bicarbonato va a reabsorberse hacia la circulación. ¿Ya? Va a reabsorberse hacia la circulación. Y el cloro va a pasar al interior de la célula. Muy bien, va a pasar al interior de la célula. ¿De acuerdo? Este bicarbonato que se está formando, ¿sí?, que está pasando a la circulación, nos va a dar lo que se conoce como marea alcalina. ¿Ya? Este bicarbonato nos va a dar lo que se conoce como marea alcalina. Este bicarbonato que está pasando a la circulación va a ser utilizado después por el páncreas para poder facilitar esa producción de bicarbonato o la liberación y secreción de bicarbonato antidigestivo. ¿De acuerdo? ¿Qué más vamos a tener? Ya, aquí tenemos entonces el hidrógeno y el cloro. El cloro va a tener un canal, ¿sí?, que va a permitir la salida del cloro, ¿ya?, hacia la luz gástrica. Va a permitir la salida del cloro hacia la luz gástrica. Por otro lado, este hidrogenión va a interactuar con otra situación. Aquí vamos a tener nosotros, ¿sí?, a la bomba de protones. ¿Sí? A la bomba de protones o bomba de potasio hidrógeno ATPase. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a liberar el hidrógeno, ¿sí?, nos va a liberar el hidrógeno y nos va a reabsorber potasio. Este potasio va a tener canales de fuga, ¿sí?, canales de fuga que van a hacer que se reabsorba. ¿De acuerdo? En todo esto va a existir también la bomba de sodio y potasio ATPasa, que nos va a hacer el intercambio, ¿sí?, entre potasio y sodio. Muy bien. Entonces, acá, gracias a esta bomba de protones, ¿sí?, a esta bomba de hidrógeno potasio ATPasa, pues estamos empezando a generar la liberación de hidrogeniones. ¿Sí? Hidrogeniones más los canales de fuga de cloro, ¿sí?, canal de fuga de cloro, pues vamos a tener la acumulación de cloro y hidrógeno, lo que nos va a dar finalmente el ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Nos va a ir dando este ácido clorhídrico. Muy bien. De esta manera se va a ir formando, aquí está la bomba, de este esquema está el agua, la anhidrasa carbónica, cómo se va liberando el hidrogenión, cómo el cloro va pasando a través de canales, ¿sí?, y se va produciendo la liberación a través de la bomba de sodio hidrógeno, de potasio hidrógeno ATPasa, la liberación de hidrógeno, la liberación de cloro, y se forma el ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? El ácido clorhídrico. Muy bien. Eso. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener?
Ahora nosotros tenemos, esta es una célula parietal, ¿sí? Célula parietal o célula oxíntica, ¿de acuerdo? Célula parietal o célula oxíntica que nos va a favorecer la producción de ácido clorhídrico. Esta misma célula oxíntica también te va a producir el factor intrínseco, ¿de acuerdo? Esencial para la absorción de vitamina B12, ¿de acuerdo? Factor intrínseco. Muy bien. Ahora, ya. Nosotros aquí veíamos que la histamina, a través de los receptores H2, va a estimular a la célula parietal para la producción de ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a tener aquí un receptor de histamina, ¿sí? Que es un receptor H2, ¿ya? Para favorecer este proceso de producción de ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Y tenemos a los receptores muscarínicos M3, receptores muscarínicos M3, ¿ya? Y con la acetilcolina estimulan también la formación de ácido clorhídrico. Obviamente tenemos nuestro receptor de gastrina o de cistocinina, sí, que también va a estimular la producción de ácido clorhídrico. Todos estos van a favorecer, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a evitar o va a inhibir la formación de ácido clorhídrico? A medida que se va generando mayor acidez en la luz gástrica, ¿sí? A medida que se va generando mayor acidez en la luz gástrica, va a ir a estimular, estos hidrogeniones van a ir a estimular a las células D, ¿de acuerdo? A las células D. Estas células D van a empezar a producir somatostatina, liberar somatostatina, para inhibir a la célula G, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos, por otro lado, aquí no se puede mostrar. Tenemos en otra porción del estómago, ¿sí? Así como tenemos la célula parietal que está allá, en la otra porción, sobre todo en la luz del antro, vamos a tener las células D que van captando esta acidez, ¿sí? Este aumento de los hidrogeniones, ¿sí? Van a producir y liberar somatostatina. Esta somatostatina va a ir a actuar sobre la célula G, ¿sí? Va a ir a actuar sobre la célula G y va a empezar a disminuir la liberación de gastrina. ¿Sí? Al disminuir la liberación de gastrina, pues la célula G, o digo, la célula parietal va a disminuir la liberación de hidrógeno. ¿De acuerdo? Va a disminuir la liberación. Por otro lado, tenemos un receptor de histamina, receptor H2. Ustedes conocen la ranitidina. ¿Escucharon de la ranitidina? La ranitidina viene a actuar como antagonista de este receptor. ¿Sí? La ranitidina viene a actuar como antagonista de este receptor, haciendo que disminuya el estímulo de la célula parietal para producir ácido clorhídrico. ¿Ya? Es decir, disminuye la formación de ácido clorhídrico. Por otro lado, los